esta sesión de este ciclo. ¿Y tú qué haces? Y bueno, vamos a tener el gusto de que hoy nos acompañe la médico veterinaria zootecnista Liliana Gaitán Cruz. Y bueno, nos va a dar un tema bastante interesante y durante este tiempo pues toma mucho más relevancia. Entonces, el espacio es tuyo, Lili. Si gustas presentarte brevemente, decirnos quién eres, a qué te dedicas brevemente y ya nos das tu plática, por favor. Claro que sí. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Liliana. Gracias, Perlita, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pues para platicarles un poco acerca de lo que hago con relación a la ciencia. Y bueno, yo estoy haciendo mis estudios de posgrado en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud, que se encuentra en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en la Ciudad de México. Y bueno, como el título lo indica, yo trabajo con patos migratorios y también con aves domésticas. Y a mí particularmente me gusta mucho el estudio de las enfermedades. En este caso estoy estudiando lo que es un virus que afecta a las aves, como lo es el virus de influenza. Y este virus puede afectar tanto a aves silvestres como a aves domésticas. Las aves domésticas, pues como las conocemos, pueden ser las gallinas o los pollitos, ¿no? Entre otros. Entonces, por eso lo titulé así, porque voy a hablarles un poco de la migración de las aves, a qué peligros se enfrentan estas aves, cómo podemos ayudarlas, y también les voy a platicar un poquito de lo que hago en el laboratorio con mi equipo de trabajo, con el equipo con el que estoy trabajando. Y bueno, la migración es un fenómeno natural asombroso y bueno, lo realizan diversas especies de aves. En este caso pueden ser tanto aves terrestres como aves acuáticas. Del lado de las aves terrestres podemos mencionar algunos ejemplos, son muchísimas. En México llegan a haber hasta 250, un poco más especies. Pueden ser, por ejemplo, los colibríes, los chipes, por ejemplo, las lechuzas, los halcones, los gavilanes, las águilas, hay otras avecitas diminutas, hay un sinfín de aves que viajan alrededor del mundo. Y bueno, alrededor de este viaje realizan servicios en los ecosistemas, como por ejemplo los colibríes al momento de viajar y alimentarse de las flores van a hacer servicios de polinización, o hay otras aves que hacen servicios de dispersión de semillas, se van alimentando y van dispersando semillas, o en el caso de las aves rapaces que pueden alimentarse de ratoncitos, bueno, van a controlar plagas, ¿no? Por ejemplo, de ratones que se encuentran en los cultivos, o hay aves que también comen insectos y van a controlar todas estas poblaciones de insectos, ¿no? Y bueno, les voy a dar algunos ejemplos porque, como les digo, son muchísimas. ¿Se imaginan ustedes, se imaginaban que los colibríes podrían viajar tanto? Por ejemplo, este que se llama zumbador canelo, es una avecita que puede recorrer kilómetros desde Alaska, o sea, todo Canadá, Estados Unidos, y pueden llegar a México. Entonces, estos colibríes, recuerden que solo viven en América y pueden hacer viajes tan largos como estos. Es sorprendente que una ave tan diminuta como esta sea tan fuerte y tenga esta fuerza para viajar tanto. Y bueno, otra ave que tiene el récord mundial es esta ave que es un charrán, se llama charrán ártico. Esta ave puede viajar incluso hasta de ida y vuelta hasta 70,000 kilómetros. ¿Pueden imaginarse lo que es eso? Aquí hago una comparación, por ejemplo, el diámetro de la Tierra
mide 40,000 kilómetros. Entonces, esta ave puede, esta ave junto con sus poblaciones puede viajar todo lo que mide la Tierra, nuestro planeta y mucho más, ¿no? Entonces, es algo súper sorprendente. Y bueno, ¿por qué migran? ¿Por qué migran estas aves? Bueno, en general, recuerden que en ciertas partes de nuestro planeta Tierra hay zonas en las que en el invierno hace muchísimo frío, ¿no? Y empiezan zonas básicamente a empezar a congelarse desde algunos meses como noviembre, diciembre, ya empiezan a congelarse algunas zonas. Entonces estas aves lo que hacen es que tienen que escapar de ese frío intenso, buscan refugios, buscan la papa, no buscan alimentarse, como les comenté hace ratito, buscan plantas de qué comer, insectos. Y bueno, para ello tienen que, algunas pueden doblar hasta su tamaño, porque comen y se ponen así súper gorditos. Este fenómeno se le llama hiperfagia. Entonces aumentan su tamaño, se llenan de grasita, y es así como esta grasa les ayuda a hacer sus viajes, ¿no? Utilizan como una especie de gasolina, combustible se podría decir, para poder hacer viajes tan largos. Y bueno, aquí vemos como un patito pues llega a aguas congeladas y pues no, o sea, si estos patitos llegan a alimentarse de pequeños animalitos como crustáceos que viven ahí en el agua, si el agua está congelada, obviamente no van a poder alimentarse y por eso van a buscar otros sitios con ambientes más agradables, donde el agua no esté congelada, donde haya mosquitos, donde haya insectos, donde haya alimento, vaya, ¿no? Y entonces, un ejemplo de ello es este hermoso lugar que se encuentra en el Estado de México, que se llama las Ciénegas de Lerma, que es donde yo trabajo. Y bueno, es un lugar de descanso. Hay muchos lugares de descanso a lo largo de México. En México tiene muchos humedales donde pueden llegar aves acuáticas, incluso aves terrestres también. Y bueno, hay aves que de por sí ya viven aquí a lo largo del año, como el pato mexicano, que es una especie endémica, es decir, un ave que vive básicamente en México y a lo largo del año se distribuye en estos lugares. Pero en este sitio en particular hay más o menos 16 especies de patos diferentes, como estos que vemos aquí, el pato chalcuán, son nombres raros, en este caso el pato tepalcat, pues son nombres náhuatl, y este patito también es residente, pero también puede ser migratorio, y el pato golondrina, muchas especies de aves, y en aves acuáticas, les digo, son más o menos 15 especies en este sitio. Y bueno, como datos curiosos en México tenemos una gran diversidad de aves. México ocupa el lugar 11 en el mundo en cantidad de aves, especies. Imagínense, México es un país muy rico en estas especies, pero bueno, también en muchas otras. Y en México tenemos más de 1,000 especies, ¿no? Entonces, de Norteamérica es el país que más especies migratorias alberga. Recordemos que Norteamérica comprende lo que es Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Esto es Norteamérica. Y como les decía, más de 250 especies llegan a nuestro país, a México, y algunas pueden permanecer de entre 8 y 10 meses aquí y regresan a sus lugares de reproducción. Los lugares de reproducción son más al norte de algunas especies, porque todas tienen distribuciones, digamos, diferentes, ¿no? Y vuelan a lugares diferentes. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que comen, básicamente, y a dónde viven. Entonces, aquí vemos un ejemplo de este pato que es muy bonito, que llega también a México, que está cerceta de alas azules. Y aquí vemos cómo a lo largo de los meses estas aves migran desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, llegan a México, e incluso unos pueden llegar a algunas partes de Centro y Sudamérica.
¿no? Entonces, imagínense, pues son aves extraordinarias que como esta, les digo, pues, se llena de grasita y viaja. Hay sitios en donde pueden permanecer, por ejemplo, en las ciénegas de Lerma que les comentaba, viven ahí y pueden quedarse ahí o pueden irse más hacia el sur, pueden seguir viajando. Lili, nada más una pregunta. Lili, ¿sí? ¿estás pasando las diapositivas? Sí. Porque ¿Me escucho? sí, las diapositivas se quedaron sí. en tu primer presentación, bueno, en la hoja de presentación. No han avanzado, entonces Okay. La pregunta es si las estabas pasando o no has pasado todavía. Sí, ya voy como en la sexta. Es que no bueno, nos quedamos viendo en la primera. ¿Ya se ve? No. No, seguimos viendo la primera. Se ve la otra presentada. Ok, a ver cómo mira. Ya está avanzando. Ok. ¿Ya se ve la segunda? Sí, ya estás en la segunda. Ok. Bueno, entonces estos eran los ejemplos de aves que les comentaba, diferentes tipos de aves migratorias. El zumbador canelo, el charrán ártico, que ya les platiqué. Este GIF animado en donde vemos a los patitos que pueden llegar a zonas que están totalmente congeladas. Esta es la fotografía de un ejemplo de humedal, que es las ciénegas de Lerma. Aquí les pongo las fotos de los patos. ¿Sí se están viendo? ¿Sí los pueden ver? Para seguir avanzando. Sí. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces este era el mapa que les estaba comentando en donde ven. ¿Perdón? Que sí se ve. ¿Se ve el mapa? Sí. Gracias. Bueno, entonces aquí les platicaba lo que es Norteamérica, es esta parte, México, Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo en esta animación, este patito que es la cerceta de alas azules, cómo pueden sus poblaciones viajar desde el norte de América hasta Centro y Sudamérica. Y bueno, me parece que aquí me quedé y vamos a ver. ¿Ustedes sabían que hay aves acuáticas en las ciudades? ¿Alguien ha visto o conoce aves acuáticas en ciudades, en la ciudad? Pues bueno, les comento, estas fotitos que tengo aquí de la izquierda y esta también, bueno, esta me la robé de un fotógrafo que toma unas imágenes muy bonitas. Este es el pato mexicano. Y estos dos los tomé en el bosque de Aragón. El bosque de Aragón se encuentra más o menos al norte, nororiente de la Ciudad de México. Y ahí llegan especies migratorias como esta, que es la cerceta de alas azules, que es como la de la foto pasada. Los patos mexicanos y algunas como las monjitas y las galletitas. Entonces, seguimos viendo la 2. Pues a veces no nos podemos imaginar que en las... ¿Perdón? Doctora Aiten, se le pasmó de nuevo, se ve solo la diapositiva 2. Seguimos viendo la diapositiva 2.
Ah, ok. Extraño. ¿Esta es la 3? ¿Ya se ve? No, seguimos en la 2. ¿Cómo le haré? Ya está la 3. ¿Será que avanza muy lento? Seguimos en la 3. Ok. ¿Se ve la pantalla completa? No, se ve la pantalla y abajo hay texto. Bueno, la diapositiva abajo hay texto y del lado izquierdo están todas las diapositivas. No lo tienes como presentación. Pues es que le doy, sí se ve que le doy presentación, ¿no? ¿Ya se ve en presentación? No, creo que tienes que cerrar tu barra de texto y así puede verse la pantalla más grande. Bueno, la diapositiva. Bueno, ok. Así le haré entonces, porque no sé por qué no se ve. Bueno, entonces, esta es, ahora ya se ve la foto de la Ciénega del Lerma. Sí, Bien, estos son los ejemplos de los patos que les digo que son muy, muy hermosos, que pueden vivir en estas zonas. Esta ciénega está en el Estado de México. Y bueno, este es el mapa que les platicaba de cómo pueden distribuirse o volar o viajar o migrar algunas especies como esta que es la cerceta de alas azules. Y bueno, estos son algunos ejemplos de aves que pueden habitar en lugares como son las ciudades, ¿no? Yo de chiquita no me imaginaba que podía haber patos en la ciudad o pelícanos hasta que conocí zonas de humedales y bueno, fue sorprendente porque no sabía que podían llegar aves de tan lejos, ¿no? Y bueno, no solo son los patos o los pelícanos o avesitas como esta viaja también desde el norte de América. Y otros ejemplos son las aves playeras, como estos que son este playerito que puede viajar 14,000 kilómetros, también es sorprendente. Y bueno, como él, hay muchos ejemplos de este tipo de aves. Y bueno, estas aves pues enfrentan diferentes retos en su travesía, en su largo viaje. Uno de ellos es que, pues obviamente en muchas ciudades hay edificios así súper altos y muy modernos, lo que implica que haya aves que puedan chocar contra las ventanas, contra estos grandes vidrios, em, estamparse y pueden morir, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es poner una especie como de bandas para que estas aves no choquen contra estos vidrios tan transparentes que parecen espejos. Entonces, de esa manera podríamos ayudarlas, poner este tipo de parchecitos en las ventanas para que identifiquen que hay algo ahí, un objeto, y puedan volar libremente. Entonces, ¿qué
qué otro reto enfrentan las aves? Pues depredadores, ¿no? Esto es en general no solo de las aves playeras o migratorias, sino cualquier tipo de ave. Pues si nosotros no cuidamos a nuestros perritos o a nuestros gatitos, hay gatitos que pueden salir a cazar, por naturaleza ellos son cazadores. Entonces, si no los cuidamos y dejamos que anden por las calles o no los operamos para que no tengan hijos, entonces pueden cazar y matar muchas especies de aves, incluso lagartijas o muchos animalitos. Entonces, una recomendación es que no salgan de casa, y si salen de casa, ponerles collares como este que sean muy vistosos para que las aves u otros animales detecten la presencia del gato o del perro y ya no se dejen cazar. Sobre todo del gato, que es un animal mucho más cuidadoso y silencioso al cazar. Entonces las aves ya pueden identificarlos y huir de ellos, ¿no? ¿Qué otro reto tienen las aves? Bueno, la contaminación. Aquí vemos un plástico de basura. Esta es una parte de una playa. Vemos que hay mucha gente que deja su basura en las playas. Y bueno, aves como esta, que es una avecita como las que le comenté de las aves playeras, hay muchas que hacen sus nidos a lo largo de toda la playa. Entonces, hay actividades de los humanos, como por ejemplo cuando llevan sus motonetas así por la playa, todo muy divertido, pero lo que no sabemos es que hay aves que ahí hacen sus nidos. Entonces, con estas actividades a veces no sabemos y estamos dañando su hábitat, ¿no? Entonces, hay que conocer más para saber cómo no dañar a estas aves y a otros muchos animales. Y bueno, cuando viajan también se encuentran con que a veces ya no hay lugares donde puedan descansar por la deforestación, por tantos cultivos, por la tala de árboles, en este caso para las aves terrestres, pues ya no van a tener dónde establecerse. Otro problema es el uso de los agroquímicos. Estos agroquímicos van a matar poblaciones enteras de insectos como las abejas u otro tipo de insectos, y bueno, las aves pues ya no van a tener que comer y mueren, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a cuidar a las aves? Bueno, en primer lugar, pues los invito a conocerlas. Podemos buscar por internet o hay libros. Por ejemplo, yo tengo este libro que está muy bonito, es de las aves de la Ciudad de México. Hay gran cantidad de libros, este está muy chiquito, está muy fácil de ver y tiene gran información de las aves. Y otra actividad se llama pajarear, que consiste en buscar a las aves. Incluso no necesitas de binoculares. Si estás, por ejemplo, en tu casa, puedes abrir la ventana y buscar alguna ave y checarla. Ahorita les voy a comentar cómo. Y hay organizaciones sobre todo de gente que se llaman ornitólogos, que son biólogos, que se dedican a estudiar a las aves. Y bueno, se hacen como clubes de observación de aves, ¿no? Y así puedes aprender mucho de estas aves, cómo son y cómo cuidarlas. Y bueno, aparte de observarlas, podemos hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, podemos plantar árboles nativos del lugar, algunas plantas con flores para los colibríes, o cuidar de los humedales no tirando basura, reducir nuestro uso de plástico, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí vemos a un niño que tomó una fotografía de un ave. Por ejemplo, puede ser al parque. Bueno, ahorita no se puede salir mucho, pero desde tu ventana o desde el lugar donde te encuentres puedes tomar una fotografía. Y hay una aplicación muy bonita que se llama Merlin, que es gratuita, la puedes descargar en tu celular y ahí te dan, es como una guía paso a paso cómo la foto del ave que tomaste la puedes identificar en esta aplicación.
Entonces, les invito a descargarla. Y si no cuentan con un celular, bueno, entonces también hay algunas páginas como la de Haber Aves, en donde pueden entrar, así www.haberaves.com, y ya puedes buscar cualquier ave y ahí te viene muchísima información, ¿no? Entonces la información hay, solo es buscar, interesarse, y mientras uno más conoce a estos animales, más se enamora de ellos, como es mi caso. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver una veterinaria con las aves migratorias? ¿No? Es algo pues medio raro. ¿Por qué? Porque la gente pues se acostumbra a que escucha la palabra médica veterinaria o médico veterinario y pues piensa en estos hermosos perritos, ¿no? O gatitos, que son muy lindos. Yo también me dedico a esto, a cuidarlos y atenderlos. Y otra parte de mi trabajo es la investigación. Entonces, ¿cómo podemos relacionar las aves acuáticas, en este caso los patos, con la medicina veterinaria? Bueno, en mi caso, nosotros con el equipo de trabajo de laboratorio, hacemos un estudio, como les digo, de influenza A, con, bueno, este título está medio rimbombante, no le hagan caso, pero más que nada trabajo con los patos migratorios por un lado, en esta ciénega de Lerma. Por otro lado, buscamos granjas alrededor de esta ciénega, como podemos aquí ver asentamientos humanos, este hermoso pato, ahí en medio de esta zona rural, y tomamos muestras de los patos, pero queremos ver qué relación tienen estos virus de influenza de los patos con los de las aves domésticas, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de investigar. ¿Por qué? Porque los patos y otras aves tienen al virus, pero no les pasa nada, no los enferman en la mayoría de los casos, en algunos casos sí, pero en la mayoría de ellos no. Entonces, hay algunas otras aves que sí se pueden enfermar, como las aves domésticas, en este caso los gansos o los guajolotes, ¿no? Estas son fotografías de mis compañeras que nos ayudaron a tomar estas muestras. Aprendimos no vemos mucho las fotos, de ellas. Lili. ¿Perdón? No vemos las fotos. ¿Qué se ve? Te estamos viendo a ti. Ah, ok. Está muy raro esto. Bueno. Dice que estoy presentando. A ver, voy a presentar ahora. ¿Ustedes me dicen si se ve? Sí, ya estamos viendo. Ok. Muy bien. Entonces, les preguntaba que ¿desde dónde se vio? Pues dejamos de ver desde hace un ratito, pero ya estamos viendo a los médicos con las aves gallos, pues. Ok. Muy bien. Entonces, viendo a las doctoras. ¿Sí? ¿Están viendo a las doctoras con los gansos? Con los gansos no, con los gallos. Ah, ok. Bueno. Entonces, como les comentaba, tanto tomamos muestras con a los patos, pero también tomamos muestras a las gallinas, gallos, guajolotes,
patos que se encuentran alrededor, patos domésticos que se encuentran alrededor de esta zona acuática donde llegan los patos migratorios. No, incluso hasta los cerditos también les tomamos muestras, tienen pavos reales, hay gente que tiene pavos reales. Y bueno, todas estas muestras las hacemos, bueno, ya hicimos un muestreo en 2019, en el invierno de 2019. Y regresando de tomar las muestras, llegamos al laboratorio, o sea, llegamos y preparamos las muestras. Les digo, hay mucha gente que nos está apoyando en esto y ya analizamos estas muestras para ver si estas muestras de estas aves, tanto silvestres como domésticas, tienen estos virus de influenza. ¿Por qué? Porque es un virus que si ataca a las aves, pues es muy peligroso para ellas. Y hay ocasiones en que estos virus pues pueden adaptarse al humano y enfermar al humano, ¿no? Por eso son virus muy importantes. Este es un esquema del virus de influenza, nada más para que lo conozcan. Obviamente no se puede ver, es microscópico. Y bueno, ya con esto hacemos investigación y lo publicamos en revistas científicas para compartir la información que se genera. ¿De acuerdo? Y bueno, mientras si tienen alguna pregunta, vamos a poner una actividad de más o menos entre 15 y 20 minutos, que consiste en lo siguiente. Entonces, tienen que pensar en qué aves han visto en su comunidad, en el lugar donde viven. Piensen en una de ellas. Imaginen si esta ave es migratoria o es residente o solo vive aquí o en su casa, cerca de su casa. Imagínense qué peligros puede afrontar esta ave en la que pensaron. Y después pónganse a imaginarse de qué manera podríamos o podrías tú ayudar a esta ave, ¿no? Y bueno, trata de dibujarla un dibujo muy sencillo. Esto pues no nos va a tomar más de 5 minutos, 8 minutos. Y ya una vez que termines tu dibujo, o incluso se puede quedar en un pensamiento, pero nos la puedes escribir. Y si lo dibujas, mucho mejor. Comparte tu dibujo y compártenos qué pensaste, qué problemas puede tener esta ave, si es migratoria o no, y qué puedes hacer tú para ayudar a esta ave. Ajá, por favor. Y bueno, les dejo aquí mi correo para si tienen algún tipo de inquietud más personal. Y bueno, con respecto a esto, y bueno, si tienen preguntas, adelante con las preguntas. Gómez Gomeduchis, me parece que querías decir algo. Sí. Bueno, es que hablando de cazadores, el gatito que está en la foto, ese cazó un ave. Bueno, era noche y estaba arriba, mi mamá abajo y todos abajo, y me empiezan a gritar que vaya hasta abajo. Fui abajo y en las escaleras había muchas plumas tiradas y me asusté y les pregunté qué había pasado. Y no estaba como loca porque, ¡ay, mira, tiene un murciélago en las patas! Y fui a checar, pero yo decía, pero los murciélagos no tienen plumas. Y un pajarito, un gorrioncito. Y entonces se lo intenté quitar, pero no quería. Ya después yo se lo quité y vi un video de cómo cuidar a la avecita. Entonces hice su casa y le iba a hacer comida. Y ya intentaba que tomara agua, pero no quería. Después, ya cuando estaba la comida, cuando ella había fallecido,
y le enterré y siempre voy a decirle unas palabras. Ok. Sí, pues entonces ya no te entendí si se murió el pajarito. Sí, sí se Ah, murió. ok. Sí, pues como les comento, ellos tienen su instinto natural de caza, ¿no? Entonces, para cazar, ellos son cazadores innatos. Entonces, es muy importante que en ocasiones, por las condiciones de nuestra casa, eh, pues a veces es casi imposible que no salgan, ¿no? Pero en la medida de lo posible, no dejarlos salir, y si ya en última instancia salen, como les digo, hay collarcitos muy vistosos, incluso se los pueden coser con una tela así muy de muchos colores, grandota, para que no sucedan este tipo de casos en donde pues vayan a cazar un ave o una lagartija u otra cosa. Entonces, pues es una acción muy importante porque hay científicos que se dedican a estudiar cuántas aves mata un solo gato por noche, y han visto que en un mes pueden matar cientos de animales un solo gato. Entonces, imagínense el impacto que tiene esto, ¿no? Hay lugares como las islas en donde han llegado gatitos, se reproducen y bueno, han eliminado poblaciones enteras de pajaritos. Entonces, es muy importante evitar que esto suceda. Entonces, ¿alguna otra pregunta en lo que recuerden hacer su dibujo y pensar en su ave y cómo la pueden ayudar? ¿Alguna otra pregunta? Yo vi una garza arriba de una vaca en el cerro. ¿Una garza? Ujú, ¿De arriba qué de una color vaca era? blanca y ya. Y pico amarillo. Ah, muy bien, pues estas garzas también son acuáticas, son unas aves muy, sí se ven así súper blancas, blancas y larguitas, ¿no? Sí, también Sí. viven en sistemas acuáticos. Hay algunas que pueden hacer viajes cortos y hay algunas que pueden hacer viajes largos. No son como las que viajan así de norte a sur en el planeta, pero sí pueden hacer viajes cortitos. Entonces, si gustas elegir esa app para tu ejercicio, Sí, eso sí la quiero hacer. ok. Bueno, entonces, pues si tienen alguna duda, algún comentario, reclamo, reclamo de que pues que no sé por qué no se presentó en la pantalla, una disculpa por ello, pero bueno, yo creo que la idea quedó, espero que haya quedado menos clara, y pues adelante con su ejercicio para que al final nos lo compartan, por favor. Yo sí veo la Yo tengo, pantalla. ¿Mande? otra vez, Viri, yo tengo una pregunta, pero bueno, no sé si ¿Sí? es, digamos, pertinente. Y bueno, no sé si, por ejemplo, si una ave migratoria pueda llegar a transmitirle alguna enfermedad, por ejemplo, a las aves domésticas, y que después estas aves domésticas la puedan transmitir a los humanos. Sí, sí puede ser. En el caso de los virus de influenza, precisamente es lo que estamos investigando, porque ha habido precisamente esos casos.
como en el caso de lo que estamos viviendo del coronavirus, ¿no? Porque, bueno, en el caso del virus de influenza, estos virus, como les comenté, pueden vivir de forma natural en los patos, por ejemplo, y no les hace daño. Pero cuando hay un contacto muy cercano, pero esto es porque el hombre, el ser humano, así lo permite, ¿no? Que tiene sus granjitas ahí, y conviven. Si, por ejemplo, hay señores que van al humedal donde están los patos y luego va a su casa y tiene gallinas, esa misma persona puede llevarse el virus que está en la popó de los patos y se la puede llevar a su casa y de esa forma puede transportar el virus sin darse cuenta. Y si ese virus llega a la gallinita o al pato o al ganso del señor, probablemente se pueda adaptar el virus a las aves domésticas. Entonces son como saltos, se les llama saltos entre especies, que es de especie a especie. Fue de pato a gallina, por ejemplo. Y si la persona tiene mucha higiene, tiene mucho contacto con los pollos, las gallinas, no se lava las manos, manipula a los animales y se lleva las manos a la cara, puede ser que si la gallina tiene el virus, ese virus de influenza, es posible que se lo pueda transmitir al humano si es que el virus se adapta a las condiciones de esa persona, ¿no? del ser humano. Entonces, sí puede haber un contagio, que esto puede ser muy raro, pero sí ha ocurrido, como lo es el virus de influenza que está circulando. Pues como todos sabemos, existe la vacuna de influenza, pero se originó de esa manera, se originó de la transmisión de las aves domésticas, se adaptó también ahí el cerdo, los cerditos tuvieron que ver, el virus se hizo ahí una mezcla y el virus finalmente se adaptó al ser humano, ¿no? Es algo, como les digo, más o menos similar a lo que pasó con el coronavirus, pero sí hay virus que puedan adaptarse a diferentes especies, siempre y cuando haya un contacto muy cercano. Y como les digo, sin medidas de higiene y otros factores, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esto, tener mucha higiene y pues sí, conocerlo para saber cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, muy bien. Ahorita Entonces, de mi pantalla están viendo la presentación, ¿verdad? sí. Y bueno, con Okay. respecto a esto que mencionas, entonces la idea no es tenerle miedo a las aves migratorias y bueno, en general a las aves ya sea domésticas o silvestres, porque bueno, por ejemplo, como pasó con los murciélagos, sobre todo al inicio del milenio, o bueno, no sé si es milenio, ¿no? Pero bueno, hace más de 20 años que surgió esta idea del chupacabras y que la gente pues iba a quemar las cuevas de los murciélagos. Entonces, para que no pase algo similar con las aves, ¿qué nos propones que se haga? Sí, es muy importante lo que comentas porque pues la gente tiene un pensamiento a lo más fácil, ¿no? Dice, no, pues si es que los murciélagos me van a transmitir enfermedades, pues los voy a matar. O si yo sé que los patos pueden transmitir enfermedades a mis animales, a mis gallinitas, pues los voy a matar. Obviamente esto no es así. ¿Por qué? Porque todos los animales, absolutamente todos, hasta las cucarachas, tienen una función en este planeta. Entonces, los patos tienen su función en los humedales, controlan todos los organismos que viven ahí, un servicio ecosistémico. Como les digo, por ejemplo, los colibríes
polinizan, hay otras aves que dispersan semillas, ¿no? Entonces todos tienen una función en este planeta y todo organismo es sumamente indispensable. Entonces, lo que yo opino, mi sugerencia, mi recomendación es primero vamos a informarnos de lo que ocurre. Como les digo, este virus se encuentra en estas aves, pero todos los animales, incluso nosotros, tenemos virus en nuestro cuerpo. Hay virus que no provocan enfermedad, obviamente hay otros que sí. Entonces, lo primero es, como les digo, conocer esto y en este caso, pues tener mucha higiene, si tenemos aves domésticas en nuestra casa, que a veces llegamos a tener gallinas o pollitos, ¿no? Obviamente tenerlos resguardados, evitar tener el mayor contacto posible con otros animales y más si son aves silvestres. Entonces, en este caso, la recomendación es que les hacemos a los señores que viven cerca de estos humedales alrededor de estas lagunas o ciénegas, es comentarles que tengan mucha higiene, que cuando entren a sus casas desinfecten sus zapatos, sus botas, para evitar este tipo de transmisión, en el caso de que lo haya, ¿no? Porque hay muchos lugares en donde hay este tipo de prácticas que es tener granjitas y no pasa absolutamente nada porque los virus no se adaptan tan fácilmente a las personas o a las aves domésticas. Entonces, mientras más se conozca esto y mientras más importancia le veamos a todos los animales a este planeta, pues obviamente los vamos a respetar más, ¿no? O sea, la idea es tener un respeto a todo organismo vivo, ya sea animal, planta o hongo o lo que sea, respetarlo, porque tienen un funcionamiento en este planeta. Entonces, esa sería mi recomendación, conocerlo, no estigmatizar a ningún animal es responsable, en todo caso, los seres humanos somos responsables de evitar que se den estas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso siempre, como les digo, higiene, lavarse las manos, no juntar gran cantidad de animales. Y bueno, para esto están los médicos veterinarios o tecnistas que damos asesoría a las personas, tanto a dueños de perritos, como dueños de gatos, como dueños de ganado o personas que crían gallos o gallinas, ¿no? Entonces es muy importante la labor del médico veterinario en esto. El médico veterinario puede, como pueden ver, puede trabajar en muchísimas áreas. Y bueno, esto sería el comentario. No sé si por ahí va la pregunta, Perla. Sí, exactamente por ahí. Ok. Bueno, entonces ya pasaron los 15 minutos y alguien, si no tienen otra pregunta, nos pueden compartir su pantalla, porfa, o levanten la mano o digan quién pudo hacer el dibujo. ¿Alguien se animó? Yo lo estoy haciendo. Por acá también dicen que lo están haciendo, pero que... No sé si me escuché, se me apagó el micrófono. Pero les decía que, bueno, que si no terminamos, que lo envíen por Facebook o por WhatsApp y te compartimos los que hagan. Ah, claro que sí. Por ahí alguien dijo que ya lo estaba haciendo, nada más igual si nos puede compartir qué ave pensó, qué ave está dibujando y cómo
cómo podría ayudarla. Muy bien, sí, por aquí. Por aquí Gómez Gomeduchis es muy participativa. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas. Pues parece que no tenemos preguntas por el momento. Te agradecemos mucho este tiempo, esta presentación. Fue bastante ilustrativa. Yo creo que, bueno, pues a todos nos va a servir. En primera, como mencionas, pues para que empecemos a apreciar las aves. En algunas otras ocasiones ya hemos hablado un poco de las aves. Intentamos hacer un monitoreo, así muy pequeño. Pero bueno, pues con esta plática, pues bueno, nos enseñas a que, bueno, tenemos la opción de verlas, de conocerlas más, de conocer que son muy benéficas para el ambiente y bueno, para todos los humanos, ahora sí que por todas las funciones que realizan y que bueno, pues también debemos de cuidar el entorno para evitar que se dispersen enfermedades que pueden ser bastante graves. Como bueno, pues no nos agrada esta enfermedad que está padeciendo, ahora sí que estamos padeciendo todos, pero pues que finalmente también es responsabilidad de los humanos, que pues en muchas ocasiones, ya sea por desconocimiento o por pues cualquier otra circunstancia, pues no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, bueno, pues espero que haya sido bastante productiva para todos. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto. Pues por aquí te estaremos invitando en otras ocasiones y el espacio pues también está abierto para cuando gustes. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Síganos en Facebook, en YouTube. Denos me gusta, suscríbanse. Muchísimas gracias, Lili. A ustedes sigan a Biociencia, que hace actividades muy interesantes, y apoyemos la ciencia y la fauna. Gracias. Cuidémosla. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.